Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Luz en el Camino. Hoy les vamos a informar, les queremos hablar sobre y dar varias versiones sobre lo que es el ser, cómo se configura el ser y, en fin, vamos a dar pues 3 opiniones diferentes. Va a empezar mi compañero Carlos hablando lo que es para él el ser. Hola, bienvenidos a todos, encantado de estar de nuevo con vosotros. Yo voy a exponer de mi punto de vista, sin intentar que sea de forma sencilla, de lo que entiendo como el ser. A ver, el ser, me refiero en principio al ser humano. El ser humano tiene varios componentes: cuerpo, alma y espíritu. Esto forma una trinidad inseparable que siempre va juntos. Y es importante considerar esto. El cuerpo contempla su dimensión física, emocional y mental. Son manifestaciones de lo mismo. Un mismo ser se puede manifestar de distintas maneras y bueno, pues todas van en común. Una manifestación física al final interfiere en la mental y lo mismo en emocional. El espíritu está en un lugar, una dimensión muy elevada, muy pura, que a veces una pequeña parte suya, que llamaremos alma, desciende al cuerpo físico y se incorpora en él. Esta ocupación del alma en el cuerpo físico es como si fuera una chispa divina que posibilita y da la vida al cuerpo. Lo ocupará hasta el momento de la muerte, el momento en que lo abandonará, cuando ya no lo necesita el cuerpo. Los cuerpos mueren, pero el alma no muere. Se va reencarnando vida tras vida, tal como fuera un vehículo que una vez estropeado ya no lo necesita, entonces abandona ese vehículo, vuelve a reencarnarse en otro vehículo nuevo para hacer experiencias. Cuando el alma se reencarna, viene con un propósito de vida concreto, como si fuera que hubiera firmado un contrato y necesita hacer una serie de experiencias que ya previstas de antemano, viene a hacer unas experiencias en ese cuerpo. El alma viene cuando encarna con unas habilidades o virtudes innatas que reciben el nombre de Dharma, y con unas tareas o deberes a realizar que le llamamos karma. Estos son nombres de las tradiciones orientales, como las tradiciones hinduista o budista. Los dharmas son capacidades adquiridas en esta o en vidas anteriores, conseguidas con esfuerzo y tenacidad y con conciencia. Por ejemplo, si alguien ha puesto en una vida anterior mucha conciencia, mucha fuerza por aprender música o pintura, o matemáticas o relaciones humanas, por ejemplo, cuando esta persona vuelve a reencarnarse en una vida posterior, entonces se encuentra con que no es necesario volver a aprender esto de nuevo, como si fuera un principiante, sino que simplemente el aprendizaje le resulta muy fácil y bastará como si fuera a recordar. El karma se ajusta a la ley de causa-efecto. Esto significa que según aquello que nosotros sembramos, tal recogeremos. En otras palabras, podemos decir que si, por ejemplo, nosotros queremos tener manzanas, no podemos plantar un limonero, por ejemplo. Entonces, si esto se refiere a que si realizamos actos que causan a otros seres daño, dolor o perjuicio, en un futuro, tarde o cercano, el universo creará un efecto rebote hacia nosotros. Nos mostrará la situación como si fuera del otro lado. Aquello que hemos hecho nosotros a otras personas nos revertirá y nosotros seremos los que estaremos como personas sufrientes o recibiendo el daño o el dolor. Esto es para que seamos conscientes y aprendamos la consecuencia de nuestros actos. Esto hay que tomarlo como una forma de aprendizaje, no como un castigo. No es que
aquello que se habla habitualmente del ojo por ojo y diente por diente, no es aquello de recibir un castigo cuando hacemos algo a otro, sino que si nosotros hacemos algo a alguien que le perjudica, pues que sepamos cómo es recibir ese perjuicio en nuestra piel. Esto sirve en las dos vertientes. Si nosotros enviamos dolor o castigo o perjuicio a alguien, recibiremos dolor o perjuicio. Pero si enviamos bien, amor, o hacemos felices a los demás, esto también revierte y recibiremos amor y felicidad, pero no en la cantidad que hemos enviado, sino siempre incrementado. Por lo tanto, nos conviene tener presente esto. La vida nos irá mostrando situaciones diarias que nosotros hemos pactado antes de venir y que nos permitirá poder experimentar ese karma e ir aprendiendo de ello. Si no aprendemos superando esas pruebas que nos ofrece la vida, para que mejoremos, nos volverá a poner pruebas más contundentes, más fuertes, para que tengamos oportunidad de experimentarlo. Y si aún así no aprendemos, pueden llegar a tener pruebas muy contundentes o muy fuertes, a veces llegando a ser situaciones un poco comprometidas. Si nosotros ponemos conciencia en lo que nos pasa, en lo que sentimos, en el cuerpo, en lo que sentimos en el cuerpo y en lo que hacemos, revertir ese karma o esa experiencia que venimos a trabajar nos va a resultar muy fácil, relativamente fácil. Sobre todo en los momentos actuales en que todo está pasando muy rápido, todo está a la vista. Cada vez es más difícil esconder la mentira y la manipulación. Una vez ocurre la muerte en el cuerpo, el alma vuelve al espíritu cargada con las experiencias que se ha llevado de esta vida, de forma que cierra el círculo y vuelve a empezar de nuevo. En otro capítulo o en otro programa podríamos abordar el tema de las almas perdidas, que son cuando esta alma, en vez de regresar al espíritu por cualquier tema, se entretiene aquí por apegos o a personas o a cosas o a proyectos en esta vida, que no se decide volver al espíritu y se encuentra por aquí esta vida. Pero esto es otro tema que hablaremos en otro momento. Ahora doy paso a la intervención de mi compañera Esther. Eduardo. Esther, primero Eduardo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? A ver, te doy la palabra para que tú expreses qué puedes opinar. Vale, fundamentalmente yo lo primero que quiero decir como a modo de prefacio es que en la dimensión donde nosotros vivimos, que es N3, el aspecto más importante, que ya habíamos hablado de la construcción del poder, es la identidad subjetiva. Son las personas, el sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta este momento no se tenía mucha conciencia que el sujeto, incluso en N3, donde nosotros vivimos, tiene la capacidad de crear realidad. En función de diferentes hechos políticos, económicos que están sucediendo, no se tenía la conciencia de que la creación del poder no se producía desde el todo hacia la unidad, sino que se produce desde la unidad hacia el todo. Entonces, el ser en N3 es el sujeto de derecho con diferentes características o tres facetas importantes que coinciden con las que ya has explicado tú, que son un aspecto mental, un aspecto físico y un aspecto espiritual. Se le llama espiritual a través de la literatura académica desde tiempos inmemoriales porque se refieren a todos los valores que componen el alma, ¿no? Ya desde los clásicos griegos. Por lo tanto, en ciencias sociales se dice que la parte fundamental del poder radica en el sujeto, porque es el sujeto el que proyecta una cierta energía en sus líderes de opinión, en la gente que quiere y la fortalece. Esto es lo que hablamos, o según Sheldrake, el premio Nobel de Biología Molecular,
habla de campos morfogenéticos o campos electromagnéticos que crea cada sujeto, ¿no? Y endosando, por ejemplo, confianza, gratitud, amor, odio, y esto es una cosa que yo le doy palabras y creo un hilo narrativo, pero la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido pero no hemos sabido explicar, ¿no? Esas intenciones, la intencionalidad, o cuando hablamos de las envidias, etcétera, etcétera. Bueno, fundamentalmente quiero explicar qué es la identidad, que es el factor más importante de un sujeto de derecho, porque es el que le posibilita a través de su sistema de creencias de crear poder. La identidad es lo que somos desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, asociados a unos valores determinados que queremos que los demás perciban de nosotros, como puede ser la responsabilidad, la coherencia, el amor, etc. Pero también negativos, que son los que queremos ocultar, pero no podemos ocultar, porque tarde o temprano se denotan. Eso es la identidad. La identidad se forma, ¿no? ¿Cómo se forma la identidad? La identidad se forma desde el momento de la intención de la concepción. Esto lo descubrió Stanislav Grof, que es el padre de la psicología transpersonal. Se supone que ejercen unas fuerzas tremendas en la plasmación de ciertas características en ese futuro ser, solamente con la intención. Luego se produce la fecundación, luego se produce el embarazo, y a partir del nacimiento hasta los 7 años se produce lo que se llama la socialización primaria, que en ciencias sociales es axial porque es donde se construyen las bases de lo que vamos a ser en el resto de nuestras vidas. Todo, absolutamente todo, se graba en esos primeros 7 años de vida, más ese periodo neonato o preneonato. Todo lo que nos suceda positiva o negativamente allí en ese periodo se extrapola en las diferentes socializaciones. Por ejemplo, una socialización secundaria es cuando el niño comienza el BUP. Ya tiene una cierta conciencia y comienza a interrelacionarse y a aprender de las dinámicas relacionales. Pero una socialización terciaria es, por ejemplo, cuando cambiamos de novio o cambiamos de trabajo. Ya las relaciones son más descafeinadas, pero están marcadas por aquellos primeros 7 años. O sea, que todo lo positivo y lo negativo que está basado, que se llaman engramas, que son los traumas, nos van a modificar en las futuras relaciones, ¿no? Hay diferentes tipos de identidades que pueden ser, por ejemplo, las identidades, como bien hablamos, de subjetivas de una persona, identidades locales, por ejemplo, la identidad de Barcelona, como es, su historia, identidades nacionales, un país, identidades globales, ¿no? Y quiero hacer especial hincapié en este aspecto, que la identidad sumada a las influencias y las variables del contexto, de la cultura, de la sociedad, forman el ego, que es una palabra muy trillada, pero que es importante tener mínimamente una idea de anclaje, ¿no? De qué es, porque hablamos mucho de ello, pero creo que no delimitamos correctamente para poder entenderla. Somos la identidad familiar, nosotros somos el último receptáculo de la historia de la familia, sumado el contexto. O sea, lo que se espera en esa sociedad que seamos, lo que está bien y lo que está mal. Esa es la construcción del ego. A lo largo de la construcción de la identidad se crea lo que se llama el sistema de creencias. El sistema de creencias fundamentalmente no es reflexivo, es anacrónico y extemporáneo por definición. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el sistema de creencias no tiene que ver con las necesidades, la eficiencia del momento que nos toca vivir, la corrección. Tiene que ver con las locuras, utilizo la palabra aposta locuras, de la construcción de las identidades familiares. Porque también hay que pensar esto está muy relacionado en 3D con el modelo económico global, o sea, la estructura económica del mundo. Cada región del mundo tiene una economía determinada y fabrica un homus economicus, o sea, un tipo determinado de persona. El español no es igual que el alemán, ni el alemán es igual que el ruso, ni el ruso es igual que el checo. ¿Por qué? Porque tienen modelos económicos diferentes que implican unas relaciones dinámicas, unas relaciones o unas dinámicas sociales determinadas, que nos hacen vivir de una determinada manera y comprender las cosas de una determinada manera. En un punto del planeta
algo es bueno y en otro es malo, es una interpretación de lo mismo, sin embargo sigue siendo lo mismo, es esto a lo que me refiero. Y este sistema de creencias fundamentalmente es muy importante porque determina la forma de elegir. Por ejemplo, si en una familia todos los lunes se come paella, la mejor comida del mundo para esa familia, los descendientes de esa familia, será la paella y sobre todo los lunes. Si los lunes le presentan un cochinillo de Segovia, no será igual de bueno, porque terminamos convenciéndonos. Ese sistema de creencias tiene ese efecto. Por eso ahora, en este momento de cambio de paradigma, comenzamos a entrar en crisis, porque la fusión de los sistemas de creencias nos hacen dudar de nosotros mismos. Es un momento bastante crítico. Por eso los matrimonios mixtos se dice cuando una persona es de un sitio, de una cultura y otra persona es de otra cultura, a veces tienen muchos problemas para encontrar espacios de comunión. El amor debería ser suficiente, pero vivimos en un sistema económico fundamentalmente donde hay intereses, otros intereses que entran en juego. Y el matrimonio no deja de ser un contrato económico, ¿no? Sí, es bastante curioso, pero así es. Por lo tanto, también quiero puntualizar que en el sistema de creencias la familia juega un papel importantísimo, porque tiene que ver con los hábitos, las costumbres de esa familia y del contexto. Por eso ahora que entramos en una sociedad global, la fusión, como he dicho antes, de estas nuevas variables hace que mismas variables adquieran diferentes significados y la gente no comienza a confundirse, comienza a preguntarse: ¿estaba en lo cierto o he vivido engañado durante mucho tiempo? Es un momento de confusión óntica, se llama, confusión del ser. Es un momento de cambio de paradigma y de replanteamiento de las identidades. Pero también es un momento de unificación de criterios. Estamos en un momento donde la tendencia es que nos tenemos que poner de acuerdo, querramos o no. Por eso, dentro por ejemplo, de las ciencias jurídicas, lo que ahora está más en boga son las cuestiones de arbitraje. Porque a diferencia del modelo anterior, donde alguien tenía que tener la razón, ahora las partes comienzan a tener sus razones y hay que encontrar los espacios de comunión. Estamos obligados a comprendernos. Tenemos que salir de aquel paradigma donde teníamos en la punta de la lengua que siempre teníamos razón. Existen infinitas razones para cada casuística. O sea, estamos cuajando la relatividad de Einstein. Espero no... Hasta aquí llega la Sí, sí. Sí, en realidad el cambio de paradigma tiene que ver con el cuajar de la filosofía y del desarrollo del cálculo infinitesimal que necesitó Einstein para explicar lo que tenía que explicar. Ahora se traduce a lo social. Recordad que todas las disciplinas están investigando y estudiando una misma cosa, que se llama realidad. Bueno, realidad o ilusión, dependiendo del marco filosófico que se trate. En realidad, donde nosotros vivimos, que se llama 3D, que es el aspecto material, que es la proyección de nuestra mente, ¿no? Tiene estas reglas. Esto no significa que sea lo más importante, pero también tenemos que interactuar aquí. Y esto es la plasmación de la relatividad, de que nada en la vida es 2 más 2, 4, si no es un número periódico, 3,9, 5, 4, 8, 20, 30, X, ¿no? Bueno, y ahora le doy la palabra a Esther, porque si no me pongo a hablar como un loro. No, yo pues lo voy a leer para no pasarme mucho, porque la cosa es densa, ¿no? Y bueno, voy a explicar lo que es para mí el ser. Para mí es que somos luz, electricidad, magnetismo, que somos seres creadores, hologramas de Dios o la fuente, seres cuánticos y multidimensionales, que todos somos uno, que creamos con nuestros pensamientos y que todo está en nosotros. En el corazón tenemos neuronas y células inteligentes, lo dicen ya los científicos, y ahí está nuestra divinidad.
la llama trina, el yo soy, el arca de la alianza, el santo santorum, el ser crístico. Todo lo que se ha buscado fuera está dentro nuestro. Creamos lo que pensamos. La Matrix es mental. Son las leyes universales del Kybalión. En la cabeza tenemos la glándula pineal, que nos conecta con todo, con el universo. Hay que unir la cabeza con el corazón y crear desde allí. Los pensamientos, pasarlos por el corazón. Positividad y amor incondicional. Desde nuestro centro, el corazón, en el ser, es cuando encontramos la paz. Hay que perdonar y perdonarnos. Si hay causas o karmas pendientes, hacer conciencia de ello y mirar de solucionarlo. Estar relajados, desapegándonos de las relaciones tóxicas que no nos dejan evolucionar. Y así es que podemos encontrar armonía, libertad y felicidad. Y así recuperar nuestro poder. Nuestras almas vienen a experimentar, a aprender, a hacer nuestra misión de vida, eliminar las causas pendientes si las haya y a disfrutar. Disfrutar haciendo lo que nos gusta, a vivir con pasión, que nos ayudará a alcanzar nuestras metas, sin culpas ni temores. Somos dioses creadores y con el cambio de paradigma estamos aumentando nuestra frecuencia vibratoria, como lo está haciendo la Tierra. Hay que estar atentos. Unámonos los que estamos en búsqueda con personas positivas que nos ayuden a crecer y seamos agradecidos por todo lo que nos vamos encontrando. Creo que esto es lo mejor para todos. Todo es perfecto. Muy bien, hemos visto varias opiniones alrededor de lo que cada uno pensamos que es el ser. Yo creo que son opiniones complementarias, no hay todos. Es como si viéramos un diamante que tiene muchas facetas, todos vemos ese diamante, pero cada uno lo vemos desde un lugar distinto. Por lo tanto, puede dar una coloración distinta, pensar que son cosas diferentes, pero simplemente son complementarias, entiendo yo. Y me ha parecido muy interesante Yo simplemente decir que conmino y propongo y apoyo a la gente para que conozca sus propias identidades subjetivas. Es muy importante en el mundo donde vivimos, en esta dimensión SN3, que para que las cosas nos salgan bien en la vida, tengamos conciencia que depende exclusivamente de el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Cuando aprendemos a aceptar cómo somos, podemos transmutar y cambiar lo malo o lo bueno, seguir evolucionando. N3 tiene la característica de la materialidad y estamos encerrados en la carne, y la carne tiene unas leyes, unas normas, hay que respetarlas, pero todo es posible, todo se puede cambiar, pero surge a partir del autoconocimiento. Por eso propongo y conmino y apoyo a la gente para que utilice cualquier tipo de técnica, desde anímica o psicológica, para conocerse. Esta es mi pequeña aportación, que en realidad no dejo de decírmela a mí mismo, ¿no? Bueno, pues como se nos está echando el tiempo encima, yo quiero aprovechar pues para daros las gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este nuevo programa del proyecto que hemos emprendido de Luz en el Camino, que lo que pretendemos es simplemente y tanto como un poco alumbrar a cada persona, a cada ser, a que pueda tener un motivo para reflexionar y para pensar quién es cada uno y un poco ser consciente del camino que está realizando y poderlo emprender con la mayor ilusión y el mayor poder personal de cada uno. Pues me despido en nombre de todos. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Hasta aquí 15 días que volvemos de nuevo. Gracias.